Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Nosotros como casa ministerial tenemos un rema el cual hemos practicado ya por muchos años. Y hemos visto cómo Dios de alguna forma, amado hermano, ha traído esta revelación a nuestros corazones y muchas familias en casa hemos sido trasladados a una dispensación de abundancia. No como consecuencia únicamente de ejercitar el principio, sino que primeramente entendiendo que Dios lo que busca son corazones agradecidos. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que toda persona o todo ser humano que de alguna manera tiene agradecimiento en su corazón, tiene manifestaciones físicas de ese agradecimiento interno en el corazón. Por ejemplo, voy a poner, perdónenme, algunos ejemplos burdos. Por ejemplo, cuando un jovencito está pretendiendo a una señorita en la dimensión de amistad, compromiso y matrimonio, una de las maneras, por ejemplo, de evidenciar ese amor que empieza a nacer en su corazón en la etapa del conocimiento, trae manifestaciones físicas. Por ejemplo, un ramo de rosas, por ejemplo, un perfume, por ejemplo, una invitación cuando se podía, no sé si se puede o no se puede, pero estoy fuera de eso, una invitación al cine, ¿me entiende? Con todas las medidas de precaución, siempre teniendo ahí los chaperones de por medio, que es parte del proceso. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando nosotros de alguna manera somos agradecidos, existen manifestaciones que denotan ese agradecimiento y ese amor interno. ¿Por qué es importante hacer saber esto, amado hermano? Porque la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento, amado hermano, porque una de las cosas que el Señor está de alguna manera trabajando en el corazón del pueblo de Dios es rayendo y quitando toda mezquindad del corazón del hombre. Yo he entendido a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y la palabra de Dios, que es lo más importante, me ha enseñado a su luz que una de las formas más adecuadas o una de las herramientas que Dios usa. Mire, esto lo tiene que entender alguien que realmente esté en el espíritu, por favor. Y es el entendimiento de que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo le decía a Pedrito, tal vez hace unas 3, 4, 5 semanas atrás, en alguna de las muchas pláticas que tenemos acá con él, platicamos un poquito más seguido por la misma situación de la conjunción que tenemos que tener para las transmisiones de los estudios y algunos otros trabajos que hacemos. Yo le decía a Pedrito, yo he aprendido en mis 50 y pico de años, ¿verdad? Que la herramienta que Dios nos deja para prosperar, bueno, hay varias herramientas, pero una de las condiciones que Dios utiliza para prosperar a sus hijos es la condición de ser un siervo de Dios dador. Mire qué inverosímil suena, pero he aprendido a lo largo de la vida que aquel hombre que aprende a dar abundantemente, hay un principio establecido, que aquel que da en abundancia recibe en abundancia. Es más, dice la Biblia que el que siembra escasamente segará. Ahora, lo importante de esto, amado hermano, es que cuando aprendemos acerca de estos principios, por ejemplo, algunos principios de los que podemos hablar, que van directamente ligados de alguna manera a la restauración de la economía dentro de nuestros hogares, que hay que escucharlo con oído circuncidado, porque estos tópicos suelen utilizarse para sacarle dinero a la gente. Yo le estoy diciendo, el anhelo y el deseo nuestro es colocar la palabra para que tú identifiques y puedas vivir el rema de Dios en esta dispensación. Bajo ningún punto de vista es terminemos la enseñanza y empecemos a pedir, renunciamos, reprendemos y echamos fuera. Ahora, es importante entender que el principio, amado hermano, ejercitado en la palabra, es el principio del dar. Yo he aprendido a lo largo de la vida que no solamente definitivamente como un siervo de Dios hay que aprender a ser fiel delante de Dios con lo que es de Él. He aprendido que cuando se da, cuando se ayuda, cuando se bendice a las personas,
se abren círculos virtuosos de bendición. Eso lo he aprendido yo a lo largo, y perdónenme, tal vez no tengo por qué esconderlo, a lo largo de mis 52 años de vida. Y he aprendido y se lo dije a Pedrito: Pedrito, ¿querés ser bendecido y querés ser próspero? Sí, ok, regalá. Bendice a las personas cada vez que puedas, bendice, da. He aprendido a lo largo de la vida que cuando me abro en dar al necesitado, aquella persona que está pasando vicisitud, o tan sencillo cuando el Espíritu Santo te dice: saca de tu bolsillo y dale a alguien. Amado hermano, eso abre círculos virtuosos de bendición. Es decir, una persona no llega a ser próspera por estar recibiendo. Tome nota de eso, por favor, porque eso es una lección aprendida a lo largo de la vida, amado hermano. Y he aprendido a la luz de la palabra, amado hermano, que cuando yo dispongo mi corazón a bendecir a los demás, cuando yo dispongo mi corazón a honrar a Dios, tome nota que de alguna manera la manifestación física de una ofrenda como tal se va a manifestar. Pero lo que Dios está buscando primeramente en el corazón de su pueblo es bendecirle y de alguna manera raer y quitar toda raíz de mezquindad que de alguna manera denote la colocación del trono de Mamón. Mamón es el dios de la economía, y que de alguna manera ese Mamón, ese dios, coloque un trono en el corazón del hombre. ¿Cómo? Volviéndolo mezquino, amado hermano, en términos de dar. Cuando nosotros examinamos la Biblia, mire, en versión Reina Valera del año 60, esto muy probablemente nos va a llevar más de una enseñanza, pero voy a procurar avanzar lo más que puedo. Reina Valera del año 60, tercera de Juan, o tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: mire pues, y es aquí donde necesitamos primeramente entender y abrir nuestro corazón delante de Dios. Si nosotros recibimos estas enseñanzas, amado hermano, con una mentalidad humanista, si nosotros vemos estas enseñanzas con una mentalidad económica, administrativa, de un actuario, por decirlo así, de un ejecutivo financiero, muchas veces las cosas no van a funcionar. Pero cuando la fe activa del Hijo de Dios trabaja, amado hermano, juntamente con Dios, se abren dimensiones de sobrenaturalidad, de provisión de Dios. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, no solamente a través de la enseñanza de la palabra, sino a través de la vivencia que Dios nos permite tener como sus hijos. Tercera de Juan capítulo 1, versículo de Dios, habla acerca de esto. Mire, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Este es el corazón de Dios, hablando al hombre. Yo deseo que todas en las cosas tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nosotros examinamos tercera de Juan 1:2 en la versión BNP, tome nota por favor, esta es la misma escritura que leímos anteriormente, tercera de Juan 1:2, solamente que cambiando la versión a la BNP dice: mire cómo lee esto, por favor, es importante. Querido, como te va bien espiritualmente, por eso siempre hemos procurado enseñar que la dimensión de la prosperidad no obedece a la economía, sino que la prosperidad, y esto es algo que tenemos que aprender, aunque posteriormente se adhieren las bendiciones de Dios, debemos de entender que primeramente la prosperidad debe de arrancar en el plano espiritual. Es decir, cuando un hombre quiere ser prosperado, tiene que aprender primeramente a prosperar espiritualmente en el orden de Dios. Cuando esto se rompe, amado hermano, usted ve gente de afuera que es millonaria, que hace cualquier cantidad de plata como consecuencia muchas veces de negocios fraudulentos. Pero la Biblia ofrece un nivel de prosperidad y da un nivel de prosperidad a sus hijos cuando sus hijos aprendemos primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso la Biblia dice: yo deseo, querido, que te vaya bien espiritualmente. Mire cómo lee la versión BNP, amado hermano. Pido que te vaya bien en todo y tengas salud. Ese es el corazón de Dios hablando a tu corazón, amado hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús. La versión CAB, siempre estamos hablando de tercera de Juan 1:2. Solamente estamos cambiando las versiones. Vea cómo lee esta versión siempre en tercera de Juan 1:2. Querido, pero aquí ya le dice querido hermano. Tome nota cómo de alguna manera esto nos va dando un entendimiento un tanto diferente. Querido hermano, deseo que en todo prosperes y tengas salud. Y aquí lo dice, mire, tanto física, ahí la letra ahí está
Está en otro color, por eso no salió ahí, amado hermano, pero es física, tanto física como espiritual. Quiere decir que la prosperidad obedece a dos planos. Primero el plano espiritual, y en la dimensión del plano espiritual, cuando se alcanza el nivel de prosperidad como consecuencia de agradar el corazón de Dios, se abre la dimensión, amado hermano, de la prosperidad también natural física. Y eso tenemos que aprenderlo, porque muchas veces se ha llegado delante del Señor Jesús. Se llega a una iglesia en algunas oportunidades cuando estamos atravesando problemas de adversidad de una manera fuerte, algunas veces económicas. Y llegamos a la iglesia delante de Dios esperando la manifestación de un milagro de parte de Dios. Dios es bueno, amado hermano, y opera conforme Él desea, conforme a su bondad, que es amplia, es extensa. Pero tenemos que aprender, amado hermano, en el nombre de Jesús, aquellos que estamos atravesando tiempos difíciles en la adversidad económica, que este es un tiempo de prosperidad, es un tiempo de recuperación aún de las economías perdidas. Entonces, una de las formas que hemos aprendido a lo largo de 14 años más o menos, Pedrito, tal vez algún hijo espiritual de los que están en contacto con nosotros a través de las redes me lo puede ampliar. Tenemos 14 años celebrando esta fiesta de primicias. Y hemos visto, amado hermano, cómo Dios ha operado de una manera extraordinaria cuando lo primero que hemos dispuesto es nuestro corazón. Entonces, la primicia, aunque tiene una manifestación física en una ofrenda, realmente lo que Dios está procurando en el corazón del hombre es la transformación y el desapego a lo material terreno. Por eso la Biblia dice que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, amado hermano. Entonces, cuando nosotros aprendemos en la Biblia, existen algunos principios establecidos a través de la misma. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? Mire lo que dice el diccionario acerca de lo que es un principio. El diezmo, la ofrenda, la primicia, la limosna, pero no la limosna como hemos aprendido a verla, de la colocación de centavos o de moneditas en algunos lugares, sino que la manifestación de la limosna como aquello que ha sido dejado de parte de Dios para ayudar al necesitado. O sea, ahí tenemos 4 llaves, tenemos 4 principios que si se ejercita traen réditos de bendición. Mire lo que dice el diccionario de qué es un principio. Acá lo tiene usted en pantalla. Un principio, y la primicia es un principio dejado por parte de Dios para su pueblo, para poder edificarlo y llevarlo a la dimensión de la abundancia. Por favor, no estoy ofreciendo casa, carros, saldos, puntos. Lo que estoy ofreciendo, amado hermano, es enseñar la palabra de Dios, y que a través de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, nosotros podamos ser prosperados y en algunos momentos recuperar aún aquella economía que en algún momento se perdió por alguna razón. Pero habría que examinar, amado hermano, cuál fue la razón. Entonces, mira el principio. Dice, un principio es una ley o una regla. Eso es un principio. Y le estoy manifestando que la primicia es un principio de Dios. Quiere decir que es una ley o es una regla que se cumple. Dice acá, debe seguirse con cierto propósito. Esto es lo que dice el diccionario. Como consecuencia necesaria de algo con el fin de lograr cierto propósito. Es una de las cosas que tenemos que aprender primeramente, amado hermano, es que el dar, el principio de la primicia, es eso, un principio. Y es un principio establecido desde los principios de los tiempos. Déjeme decirle, amado hermano, que se establece el principio de la primicia a través de Dios Padre. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Traigo aquí algunos versículos que nos van a mostrar cómo el principio de dar fue algo que fue establecido por el Padre, amado hermano. Es decir, el principio de dar es algo que el Padre de la gloria, el Padre de las misericordias, nos enseña para poder alcanzar la dimensión y la dispensación de la abundancia. Tome nota de eso, por favor, cosa que no sucede en el ejercicio del diezmo,
cosa que no sucede en el ejercicio de una ofrenda regular, cosa que no sucede al momento del ejercicio de la limosna. Estamos hablando de 4 llaves dimensionales, amado hermano, que hemos aprendido a utilizar en Fortaleza de Sion a lo largo de todo este tiempo. Y hemos visto resultados de bendición. Evidentemente, es un principio de Dios, tiene que dar resultados de bendición. Mira lo que dice la Biblia con respecto a quién dio primero, que eso es lo más importante de entender. Y vemos a la luz de la palabra que el primero que dio fue el Padre. Es decir, este es un principio establecido por el Padre de las misericordias. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito. Tome nota. Aquí dice unigénito, no primogénito. Porque primogénito, Jesús se constituye, amado hermano, cuando Él da su vida por amor a nosotros. En ese momento de Él entregar su vida voluntariamente en la cruz del Calvario, deja de ser el unigénito Hijo de Dios y se constituye en el primogénito, el primero entre muchos. Eso dice la Biblia. Y Juan en su primera carta dice, mire, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Quiere decir que la primera manifestación de amor, la primera manifestación de primicia, la da el Padre. Juan capítulo 3 versículo 16, para concatenar escrituras y poder dejar esto asentado bíblicamente. Porque esto es importante, amado hermano, entender que eso es lo que la Biblia nos enseña. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo cuando amó Dios al mundo? Dio. Quiere decir que el principio de dar es un principio que lo establece el Padre. Tome nota. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio. Tome nota, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el primero que aprende a dar primicia, o no, el que aprende, no, pues Él es Dios, perdón, corrijo. El primero que da es el Padre. Primera de Juan 4:9 dice, mire, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Estoy dejando establecido que el que primero nos enseña a dar es el Padre de las misericordias. Quiere decir que este es un ejemplo de Padre. Tome nota. Es más, el Señor Jesús decía, yo lo que veo que mi Padre que está en los cielos hace, eso hago yo aquí terrenamente. Entonces hay que aprender a seguir el ejemplo del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Mire lo que dice acá Romanos capítulo 8, versículo 29, en la parte de abajo de su pantalla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito, ya no el unigénito, el primogénito. Quiere decir que la primicia del Padre fue Cristo Jesús. Tome nota de eso. Quiere decir que el que primero se ofreció a sí mismo primogenitura y primicia fue el Padre de las misericordias. ¿A través de qué? A través de la muerte del Cordero de Dios, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y entregó su vida, dice la Biblia, voluntariamente. Cuando Él entrega su vida, dice la Biblia en Romanos, que Él deja de ser el primogénito, deja de ser el unigénito, y se constituye el primogénito entre muchos. Quiere decir que el principio de la primicia es algo que viene de parte del corazón de Dios. Por eso Colosenses capítulo 1, por eso es importante pie de imprenta, amado hermano, porque esto no es una enseñanza más, esto es algo que viene del corazón de Dios para transformar, amado hermano, esa dimensión de escasez en la cual probablemente más de alguien esté aún viviendo y que sea trasladado a través de los principios del reino a la dimensión de la abundancia. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Él, refiriéndose a Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús. Dice, mire, ¿el qué? El primogénito. Quiere decir que Jesús
Es primicia. Es la primicia del Padre entregada por amor, amado hermano, de toda la creación. Por eso dice, tanto amó Dios al mundo. No dice la Biblia, tanto amó Dios a su iglesia. No dice, tanto amó Dios a sus hijos. Él amó al mundo. Esa manifestación de amar aún aquellas personas que estábamos en pecado, que estábamos sumergidas en nuestros delitos, amado hermano, dice la Biblia que Él se constituyó en primogénito de toda la creación. ¿Para qué? Para ofrecerse en amor por nosotros. Por nosotros. Colosenses 1:18 avanzando dice, mire, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo místico. Esto lo hemos hablado muchas veces. Él, que es el principio, note por favor, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Algunas versiones dicen la primogenitura. Quiere decir que el principio de la primicia se establece, amado hermano, cuando el Padre de la gloria decide enviar al unigénito, a su único Hijo, Cristo Jesús. Amado hermano, y a través de la muerte en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él llega a ser el primogénito de la creación, dándonos paso a nosotros como una asamblea de primogénitos, la cual, amado hermano, debe de aprender a glorificar siempre el nombre de Dios. Juan 1:12, estoy sentando pie de imprenta, perdóneme, para dejar bien sentado el hecho de que la primicia es un principio del Padre. Juan 1:12 dice, pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él, Cristo Jesús, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad y vida, no por voluntad, dice acá, mire, humana. Entonces, una de las cosas que hemos podido aprender a la luz de la palabra en casa, en Fortaleza de Sion, amado hermano, aquellos hermanos que hemos ejercitado este principio, hemos visto bendiciones. Mire, y esto no es vender una idea. Lo que le estamos diciendo, miren hermanos, aquí hay una llave de bendición. Si tú no la habías visto, hermano, ponle el ojo. Porque la dimensión, ojo, lo que le voy a decir, la dimensión de la prosperidad y de la abundancia, no la abre el diezmo. Y esa es una de las enseñanzas que muchas veces hemos recibido equivocadas. La Biblia dice, traed el diezmo a la alfolía y alimento en mi casa, entonces yo reprenderé. Hemos aprendido que el diezmo es la manera que Dios de alguna manera utiliza para reprender al devorador, lo cual es una acción que solamente ejercita el Padre, sí. Mire lo que dice acá, por favor, entonces. ¿Qué es primicia? La palabra primicia en hebreo, por favor tome nota, dejando ya establecido que la primicia, la primera primicia la entrega el Padre a través del Hijo, Cristo Jesús. Tome nota. ¿Qué quiere decir en hebreo la palabra primicia? La palabra primicia en hebreo es la palabra mereshit. Tome nota. Está en el numeral 7225, H7225. Usted lo puede encontrar en su diccionario o en cualquier concordancia Strong. Este principio de la primicia nos enseña, mire lo que quiere decir acá. En hebreo primicia es mereshit, H7225, que quiere decir principio. Eso quiere decir la palabra mereshit. Principio. Lo primero. Lo mejor. Parte escogida. Primeros frutos. Eso quiere decir primicia. En griego, esa palabra primicia, para que la veamos en hebreo y la veamos en griego, la palabra primicia en griego es la palabra aparche. Esa ya la encuentra usted en el numeral G536. Ahora, cuando nosotros examinamos esta palabra primicia en griego, es decir, esta palabra aparche, aprendemos que esa palabra aparche está compuesta del vocablo separado en dos. Déjeme decirle, la palabra aparche en el original viene de dos originales. De la palabra apo, bajo el numeral 575, todo eso usted lo puede cotejar y corroborar en su concordancia o en su diccionario. Entonces, el prefijo apo, denotado bajo el numeral 575, evidentemente G, porque estamos hablando en griego. Esa palabra apo, que es uno de los dos componentes de la palabra aparche, apo, arche,
Eso arma la palabra que vemos al inicio, aparché, la 536. Ok, ese prefijo apo significa, mire, cercano. Significa procedente de. Significa refiriéndose a un lugar o a un tiempo. Y el segundo componente, después del prefijo apo, la palabra arché, de ahí es donde armamos, si usted se da cuenta en pantalla, apoarché forma la palabra en griego aparché, que es la 536. Esta palabra 756, G756, es la palabra, dice acá, mire, arché, de donde viene principio en el tiempo. La palabra arché ya habla de un principio, ya habla de un inicio. Tome nota. Habla de rango de autoridad. Quiere decir que aparché nos está hablando a nosotros de primeros frutos. Mire, de donde viene el principio del tiempo en rango de autoridad. Entonces, esa palabra mereshit en hebreo significa principio de lo primero. Y en griego la palabra parché significa, amado hermano, primeros frutos. Y vamos tratando de hilvanar. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender para que este principio funcione en nuestra vida, amado hermano, es aprender a recibirlo en nuestro corazón. Recuérdese que estamos hablando de corazones, de actitudes internas. Por eso es que incluso muchas veces cuando nosotros ejercitamos de una manera equivocada el principio de la economía dentro del hogar, existen resultados que tan solo por cambiar el orden prioritario en el corazón ya denota, amado hermano, de alguna manera una condición interna de corazón. ¿Cómo así? Mire pues, cuando nosotros regularmente, y perdóneme que me meta en este aspecto, por favor, pero me es necesario para enseñarle, recuerdo y repito, el propósito de esta enseñanza no es solicitarle ni pedirle a nadie absolutamente nada. Solo es la siembra de la palabra para que aquel que lo tome por rema y lo ponga por obra pueda obtener la bendición de Dios en esa línea. Pues nosotros venimos enseñándolo en casa por espacio de 13 años y hemos visto, hermanos, la bendición de la sobreabundancia, verdaderamente, por parte de Dios como consecuencia de poner por obra un principio, lo que aprendimos al inicio, un principio o una ley. Mire, por ejemplo, cuando yo le digo a usted muchas veces el orden de la condición del corazón denota mucho. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un presupuesto familiar, regularmente una persona realiza un presupuesto colocando el orden de las prioridades dentro del hogar. Entonces el hombre seguramente que maneja un presupuesto dirá, bueno, necesito pagar comida, casa, luz, teléfono, colegios. Tome nota, hay que pagar la basura, hay que pagar el cable, hay que pagar todas las cuentas. Y de último, dentro de su presupuesto, que ojo, por favor, de lo que estoy hablando aquí es de la denotación de un corazón. Igual, la economía es global, pero aquí estamos hablando de corazón. Y entonces dentro del presupuesto en algún momento se deja establecido lo que es de Dios, es decir, el diezmo. Y si nos sobra del presupuesto mensual, entonces damos una primicia, damos una ofrenda o diezmamos como consecuencia de un sobrante, no de un principio. Un hombre de Dios en el Espíritu sabe entender la prioridad que es Dios en su vida. Y la Biblia declara, amado hermano, que la prioridad para ti y para mí como hijos de Dios debe de ser nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tan solo mire el orden, mire el de abajo. Un siervo de Dios espiritual, un siervo de Dios que entiende el principio, por favor, no estoy pidiendo. Estamos enseñando. Por favor, un hombre de Dios en el Espíritu dice, no, primero es lo primero, mi Dios, primicia. Mi Dios, evidentemente, diezmo, la ofrenda que tengo que dar delante del rey. Es decir, establece, si usted ve, la primera línea habla de un corazón dispuesto primeramente delante de Dios. Alguien me va a decir, sí, pastor, porque eso se recibe en la iglesia y es para ustedes, entonces tienen que enseñarlo así. No se equivoque. Estoy enseñando un principio del reino, ejercítelo y vea la bendición de Dios con un corazón transformado, porque aquí no se trata de venir a hacer lucro, ni se trata de venir a hacer, ¿cómo es que se llamaba el sistema de cambio que tenían los mayas? Trueque, como el sistema económico de nuestros ancestros, los mayas. Usted sabe que la economía era basada en cacao, era basado en maíz, es decir, en trueques.
Con Dios no se hace eso. El Señor lo que hace es examina el corazón. Entonces la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo que usted tiene en pantalla, nada más es el orden. Al final del día la economía es una. Pero ¿de qué nos habla este orden prioritario? Que es hacia donde yo de alguna manera deseo llevar este entendimiento. Esto nos enseña condición de corazón y cuán prioritario es Dios para nosotros en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos como prioridad a Dios, amado hermano, como el principio de todo en nuestras vidas, entonces corremos el peligro, de alguna forma, amado hermano, de que la situación se desvirtúe. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que se busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, entiendas economía, casa, carros, sueldos, puntos, es el producto de una adherencia que viene como consecuencia de que mi corazón tiene como prioridad a Dios, sea cual sea la situación y la circunstancia. Cuando nosotros aprendemos a cambiar este orden en nuestro corazón, amado hermano, empezamos a ver resultados diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad empieza a ser Dios en esta dimensión. Bíblicamente, vamos a hablar de el principio de la primicia. Mire el primer ejemplo. Lo encontramos en el libro de Génesis, cómo se ejercitó la primicia desde el huerto. Tome nota. Génesis capítulo 4, versículo 3. Tome la diferencia, por favor. Porque a veces pasamos desapercibido y leemos estos versículos y los damos por sentados. Pero tenemos que aprender a acercar la lupa y ver el por qué sucedió la situación como sucedió. Caín y Abel. La diferencia entre Caín y Abel. Génesis 4:3 dice, mire, y aconteció que andando el tiempo. Usted sabe que el Señor había pedido frutos. El Señor había el Señor había pedido ofrenda. Por favor, borre esa palabra, frutos. El Señor había pedido ofrenda a Caín y Abel. Y dice la Biblia que aconteció el tiempo andando, que Caín trajo del fruto. Tome nota, por eso lo colocamos en un color diferente. ¿Qué presentó Caín delante de Dios cuando Dios pidió ofrenda? Dice la Biblia que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No voy a entrar en la disyuntiva del derramamiento de sangre y que este fruto no tuvo aceptación delante de Dios porque no tenía sangre de por medio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Dios decide no recibir esta ofrenda de fruto que trajo Caín porque no tenía derramamiento de sangre. Y la Biblia dice que para que haya perdón de pecado debe de haber derramamiento de sangre. Eso sin tomar en cuenta que también la tierra en este momento de Génesis 4:3 estaba maldita. Como consecuencia, amado hermano, de lo que había acontecido en el huerto. Que Eva y Adán en ese mismo orden comieron del fruto. Entonces maldita será la tierra, le dijo. Entonces cuando Caín trae este fruto, este es un fruto que de alguna manera nos habla de un fruto de maldición. ¿Por qué? Porque el lugar de la procedencia de este fruto, que pudieron haber sido verduras, pudieron haber sido frutas, lo que haya sido, tenía un lugar de procedencia en maldición. Maldita será la tierra. Y comerás el pan con el sudor de tu frente. Usted recordará esa maldición que viene como consecuencia de la desobediencia en el huerto. Quiere decir que Caín lo que trajo delante de Dios fueron una ofrenda. Pero la dispensación, el evento, era para llevar más que una ofrenda. Por eso dice la Biblia que Abel entendió de una manera diferente, evidentemente. El corazón de Caín distaba del corazón de Abel, porque el corazón de Abel agradaba a Dios, mas Caín no. Yo decía, Señor, pero ¿por qué sí se acepta una ofrenda y por qué no se acepta otra? Yo entendí lo que dice acá, mire, y Abel trajo también de los ¿qué? De los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Quiere decir que Abel
no llevó ofrenda regular delante de Dios. Y tome nota que él presentó primogénitos. Abel presentó una primicia. No presentó una ofrenda regular, él presentó una primicia. Dice que trajo también de los primogénitos. Las primeras ovejas que parieron, las más gordas, lo mejor. Condición de corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de primicia, estamos hablando primeramente de corazones agradecidos, amado hermano. Si no hay agradecimiento y entendimiento en nuestro corazón, hemos enseñado que muchas veces se lleva al altar dinero, no primicia ni ofrenda. ¿Por qué? Porque la primicia y la ofrenda denotan la actitud de corazón. Entonces, ¿cuál fue el problema en el huerto aquí perdón, no en el huerto, fuera del huerto? ¿Cuál fue el problema con Caín y Abel? ¿Qué fue lo que provocó que Dios dice acá, mire? Y Jehová miró con agrado. Abel dio su ofrenda. Pero primero dice que esa ofrenda era una ofrenda de primogenitura, porque lo que Abel llevó fue el primogénito. De todas sus vacadas, de sus ovejas, de lo que él tenía. Lo mejor y lo más gordo. Actitud de corazón. Y dice la Biblia, mire, que Jehová miró con respeto. Esa palabra agrado, esa que aparece ahí, mire, y miró Jehová con agrado a Abel. Esa palabra agrado es la palabra, mire, acá la tengo, es la palabra sha'ah. Esta la hemos enseñado y la hemos aprendido en la iglesia. Hijo, te entrego esto de una manera extraordinaria. Mire cuál fue la actitud de Dios. Cuando vio que Abel le traía primicia, no ofrenda. La primicia, sí, efectivamente, como usted lo está diciendo, hermano, es una ofrenda. Pero es una ofrenda que se entrega una vez, o que se convocaba al pueblo de Dios una vez al año para conmemorar la fiesta de la abundancia. Tome nota de esto. Entonces dice la Biblia que como consecuencia de que Abel presentó primicia, esa es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Ambas dicen que son ofrendas, pero una era ofrenda de fruto y la otra era primicia. Era lo mejor. Él escogió las mejores ovejas, las más blanquitas, las más lindas, las más negritas, las más pintas, qué sé yo, la mejor. Y cuando él escogió de lo mejor, dijo de lo mejor, ¿cuál es la más chonchita? Porque al Señor se le da lo mejor de todo. Entonces, cuando nosotros examinamos eso, vemos que el presentar primicia delante de Dios despierte el respeto de Dios para aquel que la entrega. ¿Cómo dice usted eso, pastor? Dice la Biblia, y miró Jehová con agrado. Esa palabra agrado es la palabra sha'ah. Y miró Jehová con sha'ah a Abel. Esa palabra sha'ah dice clavar la mirada. Inspeccionar quiere decir que Dios, perdóneme lo que le voy a decir, Dios inspecciona y examina lo que presentamos delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios está examinando condición de corazón, no cantidad. Por favor, no se equivoque. Evidentemente, entre mayor es el rango espiritual, y eso tiene un orden establecido en la Biblia. Los sacerdotes tenían que presentar toro. El pueblo más sencillo, amado hermano, lo que presentaba era ¿qué? Harina. Pero todos presentaban. Entonces la ofrenda en algún momento llega a hablar del nivel de sacerdocio. Eso lo quiero enseñar en otra reunión. Pero ¿qué hizo Dios? Miró con respeto. La versión King James, si tú buscas esa palabra agrado en la versión King James, dice la Biblia que Dios miró con respeto. Esa palabra la versión King James la traduce como respeto. Mire, clavar la mirada, inspeccionar, considerar, compadecer. Y eso que le puse en color amarillo le pasó a Dios cuando Abel se presentó con primicia. Dice la Biblia que Jehová se quedó pasmado.
Dios mío, ¿cómo uno puede hacer eso con Dios, amado hermano? ¿Cómo tú mueves el corazón de Dios para que Dios vea con admiración lo que tú y yo estamos haciendo si somos simples mortales? Y dice la Biblia que cuando Jehová vio que Abel traía primicia, se quedó pasmado. Yo me imagino que Dios se quedó así, como viendo alrededor. Dice acá, mire, ya consideraron el corazón de mi hijo. Por eso es que la primicia es tan relevante en la vida de un hijo de Dios, amado hermano. Y la dimensión de lo que abre es una dimensión de sobreabundancia, cosa que hemos podido nosotros aprender a la luz de la palabra. No lo produce el diezmo, ni lo produce la ofrenda regular. Para eso tendríamos que enseñar acerca de esos principios financieros del diezmo y la ofrenda, pero eso prefiero enseñarlo privadamente en casa. Jehová se quedó mirando con respeto. Mire qué otra palabra utiliza acá. Perplejo. Como un simple mortal, como tú y como yo, puede dejar perplejo a Dios, al poderoso Dios, al creador de todo. Dice la Biblia que Abel dejó perplejo a Dios cuando dispuso en su corazón lo que vimos anteriormente. Buscó las ovejas más preciosas y más gordas y dijo: para mi Dios, lo mejor que tengo. Y cuando él propuso eso en su corazón, por eso le estoy hablando del impacto espiritual, porque aquí no se trata, amado hermano, de tener la capacidad únicamente de entregar, sino que el cambio interno en el corazón con el entendimiento de que lo que estoy haciendo es provocando un sha'á de Dios. Y si mi actitud, corazón, no es el correcto, no voy a despertar la admiración o esa perplejidad que suele despertar la primicia en los ojos de Dios. Mira lo que dice acá. Se quedó perplejo. Otra de las palabras que traduce eso es agrado, atender, clamar, contar, dejarse, desmayó. Yo no me imagino a Dios desmayándose, pero esa palabra Sha'ak dice que el Señor se quedó perplejo como desmayándose. Nótelo, ahí lo dice. Hay que meterse a estudiarlo y profundizarlo, pero mire, se desmayó, miró, ofuscar, se regocijó. ¿Qué causó en el corazón de Dios regocijo? Que el Señor se quedara perplejo como desmayándose, maravillado de la actitud de corazón. Tan solo con lo que escogemos y cómo lo escogemos para darlo al Señor, ya determina una condición de corazón, y Dios quiere tu corazón. El Señor anhela y desea ser el dueño de nuestro corazón, pero utiliza herramientas, como te hablaba al inicio, que cuando hay una manifestación interna de amor, una de las formas a través de las cuales la exteriorizamos es dando presentes. Aquella señorita que el joven pretende y le quiere agradar, le lleva un ramo de rosas, le lleva una caja de chocolates. ¿Qué agrada el corazón? Abel fue sabio y de lo que tenía escogió lo mejor, y eso provocó que Dios Sha'á. Si nosotros anhelamos que Dios se quede así, miren, pasmado, perplejo, se regocije, tenemos que disponer corazón. Si se da cuenta, no le estoy hablando ni de casa, ni de carro, ni de sueldo, ni de puntos, ni le estoy diciendo una ofrenda de 1,000, una ofrenda de 10,000. No le estoy diciendo corazón. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque dice la Biblia que delante de Jesús se presentó una viejecita con 2 blancas. O sea que entonces la disposición de corazón no es cantidad, aunque de alguna manera en cierto momento la cantidad manifiesta el nivel de sacerdocio. Eso se lo tendría que enseñar a la luz de la palabra, amado hermano. No me vaya a malinterpretar, por favor, se lo ruego. Entonces, ¿qué pesa el Señor en el momento de la primicia? ¿Cuánto amor le tenemos? Y realmente cuánto anhelamos agradar su corazón. La viejecita se presentó. Y dice la Biblia que llevaba 2 blancas. O sea, en aquel entonces 2 blancas, hermano, era, no sé, pues como que usted y yo
Mire, yo veo a veces hermanos acercarse al alfolí, lo cual me bendice grandemente. Y veo a veces hermanos depositar sus diezmos y sus ofrendas de 50 centavos. Depositan su diezmo. ¿Y cuánto presentó de diezmo? 2 quetzales. ¿Y cuánto presentó de diezmo? 50 centavos. Nuestros pequeños llegan al alfolí, depositan, hermano, en sobres, lo cierran y le escriben con medio 25 centavos. Eso despierta el agrado de Dios. No por la cantidad, sino por la actitud de corazón. Entonces el principio de la primicia es una condición de corazón al querer agradar a nuestro amado Señor. Y la primicia, déjame decirte, que tiene la capacidad de despertar el agrado de Dios hacia cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos el principio de la primicia, amado hermano, accesamos una dimensión espiritual de sobreabundancia. El diezmo, dice la Biblia, traer los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa y entonces yo reprenderé. El diezmo tiene una función, reprender al devorador, lo cual es importante entender que dice la Biblia, trae el diezmo al alfolí y yo, Jehová, reprenderé al devorador. Quiere decir que una persona, amado hermano, que desea agradar el corazón, presenta su diezmo delante de Dios y el Señor se encarga de mantener sus finanzas de alguna manera resguardadas y salvaguardadas. Pero el diezmo no abre la dimensión de la abundancia. Por eso es que muchas veces vemos personas fieles en sus diezmos, que a pesar de ser fieles en sus diezmos, amado hermano, caminan con escasez en casa. ¿Por qué? Porque alguna vez les dijeron, a través del diezmo usted va a despertar la abundancia, y no es así. Perdóneme, cada uno de estos elementos dejados por Dios tiene un radio de acción y tiene una operatividad en la dimensión de lo espiritual. Versión al día, Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, mire cómo opera la primicia. Mire cómo opera la primicia. Dice Proverbios 3, 9 y 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Quiero repetir Proverbios 3, 9. Cuando nosotros encontramos esto y lo empezamos a poner por obra y por práctica, en fortaleza de acción, yo vi familias prosperar de una manera. Y mire, no le estoy diciendo busque estos principios por prosperar. No. Busca estos principios por agradar el corazón de Dios. Y agradando el corazón de Dios, le va a llegar la bendición. Pero lo más importante va a ser siempre agradar el corazón de Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos, con las primicias de tus cosechas. ¿Qué despierta esto? Es donde nosotros entendimos Proverbios 3, 9 y 10. Dijimos, Padre de la gloria, mire lo que dice aquí, hermano, por favor. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Entendimos que los primeros frutos son la primicia. Aquí podríamos decir, y con las primicias de tus cosechas. ¿Qué produce agradar y honrar a Dios con los primeros frutos y la riqueza? Dice la Biblia que cuando nosotros de alguna manera honramos al Señor con lo que es nuestro y con las primicias de nuestros frutos, se activa el versículo 10. Esa palabra así arma un nexo. Si se cumple el versículo 3:9 en nuestra vida, en nuestro corazón, por favor, estoy hablando de actitud de corazón con una manifestación física evidentemente, pero ya explicamos que esa es la naturaleza del hombre. Aquel hombre que quiere agradar, da. Entonces, cuando nosotros honramos al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de nuestras cosechas, ese así que está en el versículo 10, abre la dimensión de la bendición. Por eso es que cuando un hijo de Dios en el entendimiento pleno sabe que sus riquezas y los primeros frutos que producen sus cosechas, sus negocios, a principio de año, los destina para el Señor en la dimensión que Él quiera, porque esto es algo personal entre cada uno de nosotros con Dios. Pero yo he aprendido y hemos enseñado en casa y hemos visto ese fruto. Y dice la Biblia, así tus graneros se llenarán. ¿Así cómo?
Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Abundancia, prosperidad. ¿Cómo, pastor? Veamos qué activa el así. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Por favor, diga gloria a Dios ahí en casa, aunque yo no lo oigo. Gloria a Dios. Entonces el versículo 10, Proverbios 3:10. Tus graneros se llenarán a reventar, abundancia. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, abundancia. Abundancia, prosperidad. Prosperidad que viene de Dios. ¿Como consecuencia de qué? De honrar a Dios. Aquí no nos está hablando de cuánto traiga, que pacte una ofrenda de 5, de 10, de 15, de 20. Aquí Dios te dice, quiero tu corazón. Quiero tu corazón. Y si tú me honras con tus riquezas y tu corazón manifiesta lo que sucedió con Abel, que me dejó pasmado cuando presentó lo primogénito, lo más gordo. Esa misma acción puede suceder en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la dimensión de graneros llenos a reventar y bodegas rebosantes de vino nuevo son el resultado de la honra al Señor con lo que es nuestro y con los primeros frutos. Yo así lo entendí. Y lo vimos a la luz de la palabra. Y cuando con los hermanos vimos esto, mire cómo dice la versión BM, versión moderna. Siempre en Proverbios 3:9. Mire cómo dice acá. Honra a Jehová con tu hacienda, con tu granja, con tu finca, con lo que hagas en ella. Y con lo mejor de todos tus productos. Así como honrando a Jehová con tu hacienda y con lo mejor de lo que tú tengas. Si tú y yo ejercitamos ese principio, dice el Proverbios 3:10, mire lo que se habilita. Otra vez aparece el así. Ese así es un link. Haz esto y el resultado será esto. Por eso es que yo entendí o entendimos en casa que el principio de la primicia, amado hermano, es un principio de prosperidad y de sobreabundancia. Tú no encuentras en la Biblia donde la Biblia declara que como consecuencia de ser fiel en el diezmo viene la prosperidad de parte de Dios. Así se henchirán tus graneros de abundancia. Pastor, ¿cómo se hinchan mis graneros de abundancia? Honre a Jehová con su hacienda y con lo mejor de sus productos. El problema es Mamón y la mezquindad. Porque muchas veces cuando Mamón tiene un trono en nuestro corazón y la mezquindad está arraigada a él, lo primero que decimos es: el pastor lo que quiere es nuestro dinero. Ya le dije, renuncio, reprendo. Aquí le estoy enseñando para que usted entre en una dimensión de abundancia, para que recuperemos. Recuérdese que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto hacia la tierra de la promesa, dice la Biblia que dejó vacías las arcas de Faraón. Así se henchirán tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa palabra hartura, usted la ve en la parte de abajo. Honra al Señor con tu hacienda y con lo mejor de todos tus productos. Así se hincharán tus graneros de abundancia. Hincharán hartura. No Artura, la hermana de Arturo. No. Hartura de harto. ¿Queremos la dimensión de la hartura en nuestras vidas? ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Honre al Señor. La palabra aquí es honrar. 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 Y cuando nosotros honramos, se hinchan los graneros de abundancia y los lagares rebosan de mosto. Esta palabra hartura quiere decir abundancia excesiva. ¿Qué abre la dimensión de la abundancia excesiva? Honrar a Dios con lo mejor que tengamos. Y en los primeros frutos, amado hermano, de lo que nuestras tierras den al momento de arrancar. Entonces nosotros entramos en una dimensión de recuperar las finanzas perdidas. Gloria a Dios. Estás atravesando un momento adverso económicamente. Llegamos a la dispensación de recobrar. Este es el año de la recuperación. Esa fue la proclama de nuestro pastor, de nuestro apóstol. Una de las cosas que tenemos que recuperar. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios cuando salió de la tierra de Egipto. Dejó las arcas de Faraón vacías. Recuperaron las riquezas que les correspondían a ellos. ¿Cómo? Honrando a Dios. Pues cuando tú y yo disponemos nuestro corazón honrar al Señor con los primeros frutos de nuestras cosechas, amado hermano, se abre una dimensión
que se conoce la dimensión de la sobreabundancia. Honra al Señor con los primeros frutos. Y el versículo Dios dice, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Acá, amado hermano, todavía tenemos bastante que entregar acerca de la primicia. Hoy quiero dejarte en esta primera parte, esta enseñanza del impacto espiritual. Busca las escrituras en tu diccionario y accesemos juntos a través de la fiesta de primicias a la dimensión de la, perdóneme la expresión un poquito antisonante, a la dimensión de la hartura, a la dimensión de la abundancia excesiva. ¿Cómo entro ahí, pastor? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Quiero dejar esta enseñanza hoy hasta acá, y si Dios me lo permite, el próximo domingo retomar este tema acerca de las primicias y la disposición que debe de existir en el corazón. Vienen resultados de bendición. Acá no voy pero ni por la mitad de la enseñanza, amado hermano. Pero yo quiero en el nombre del Señor Jesús que hoy oremos al Señor para que sea Él el que ponga esta enseñanza en nuestro corazón y podamos recuperar muy probablemente aquellas finanzas que fueron devastadas por el enemigo como consecuencia del desconocimiento. Por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Escudriña, examina y dile, Espíritu Santo, ¿esto es así? Pregúntaselo al Espíritu Santo. Nosotros hemos aprendido esto en casa, pero es importante que lo que hagamos para Dios lo hagamos con el entendimiento. Quiero dejar acá esta primera parte de esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, y si Dios nos concede el regalo de la vida, regresar el próximo domingo y terminar de entregar esta enseñanza para que podamos abrir la abundancia extraordinaria sobre nuestras vidas. Posteriormente de la dimensión de la abundancia aperturada, hay otra llave dispensacional. Esa ya es la llave del diezmo. Ya con bodegas llenas y lagares rebosantes, topados, necesitamos ejercitar el principio del diezmo. ¿Para qué? Para que Jehová reprenda al devorador y no vacíe las bodegas que ya hemos declarado llenas. Le voy a enseñar eso el próximo domingo si Dios nos concede el regalo de la vida. Pero lo que sí les sé decir, amado hermano, que este es un principio que hemos aprendido a vivir muchas familias en Fortaleza de Sion y nos ha llevado a un solo lugar, la dimensión del Gosén, allá donde hay abundancia de bendición, arrancando por lo espiritual. Recuérdese que hemos aprendido que prosperidad no es tener dinero en el banco, eso es riqueza. La prosperidad arranca en el espíritu, avanza hacia el alma. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y cuando hemos alcanzado la prosperidad espiritual, y hemos alcanzado la prosperidad en el alma, Dios nos da acceso a la dimensión de la abundancia material, porque ya tenemos un espíritu y un alma capaz de administrar la sobreabundancia. Tú tienes que saber que es una prueba más grande la sobreabundancia que la escasez. La escasez regularmente lleva al Hijo de Dios a la presencia de Dios en humillación. La abundancia mal administrada trae arrogancia y muchas veces separación del corazón de Dios. Por eso es que hay que aprender a administrar la riqueza. Hay que aprender a administrar la abundancia de Dios. Porque aquel hombre que es próspero y sobreabundado corre un mayor peligro de desviarse si es que su corazón no está apegado al corazón de Dios. Por eso es que arrancamos hablando de honrar. Porque aquel hombre que honra a Dios es porque le ama. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.